Continuamos en línea de 5 y vamos a hablar del último tema, los ataques israelíes a la Franja de Gaza y cómo afectan al desarrollo futbolístico de Palestina. Para ello vamos a cederle nuevamente la pelota a nuestro compañero, a Manuel el Puma Alfieri. Gracias, Pollo, qué placer es tener este espacio para poder hablar de un tema tan importante a nivel política internacional, ¿no? En estos últimos días se están dando, bueno, uno lo puede ver por la televisión, imágenes de masacres constantes, de misiles que caen en la Franja de Gaza, no solo contra sectores militares, sino también contra escuelas, contra casas de familia, contra hospitales, en fin, una verdadera masacre la que está perpetrando el ejército israelí contra los habitantes de la Franja de Gaza. Pero vamos a hablar de este tema que a priori parecería no tener nada que ver con el fútbol, pero en realidad sí. Desde hace poco más de un mes, estos ataques que veníamos contando por parte de Israel provocaron en una verdadera masacre en la Franja de Gaza, que según la ONU ya dejó más de 1.800 palestinos muertos, en su gran mayoría civiles, es decir, personas que no están en combate, de las cuales 427 son chicos, muchos de ellos que estaban jugando con una pelota cuando los alcanzaron los misiles, ya sea en una plaza, en un parque, en una playa o en algún sector de la franja. Israel, por su parte, decíamos, Palestina perdió 1.800 personas. Israel, por su parte, apenas 64 militares y 3 civiles. Es decir, la fuerza de ambas partes es completamente desmedida, ¿no?, en favor de Israel. Ahora, este nuevo capítulo del histórico conflicto que viven los palestinos y los israelíes, desde la creación del Estado judío en territorio palestino en el año 1948, también tiene su costado futbolístico. Y esto lo demuestra muy bien una interesante nota que publicó Gustavo Veiga, en página 12 la semana pasada. Sin ir más lejos, en uno de estos ataques de los que mencionábamos recién, por parte de Israel, murió Aedek Sakud, un exjugador de la selección palestina, que murió efectivamente cuando un proyectil israelí impactó en un departamento de Gaza mientras este buen hombre dormía. Sakud era considerado, si bien ya se había retirado de la selección, era considerado uno de los mejores jugadores del territorio. En la nota que publicó Veiga en página 12, que estaba basada en el informe Israel estorba el fútbol en la Palestina ocupada, un informe del movimiento No a la Violencia Activa Internacional y la Federación Palestina, el periodista mostró cómo fueron las distintas maniobras israelíes para entorpecer el desarrollo del fútbol palestino. Les cuento algunos casos, algunos ejemplos. En 2010, los misiles israelíes destruyeron varias canchas de césped sintético en los barrios de Burin, Beit Umar y Beit Forek. Además, la parcelación de tierras que impuso Israel al ocupar territorios con su ejército provocó la interrupción de las obras que se estaban realizando en 2 estadios, en Sas Sayal y Majed Asad. ¿Hubo suspensiones en los partidos también? Sí, Masita, en el año 2012 Israel bombardeó el estadio más importante de Palestina. El ejército llegó a suspender partidos entre jugadores juveniles con el objetivo de desplazarlos hacia otros lugares, al igual que ocurrió con los espectadores. Y otra forma de suspender partidos ocurrió también el 21 de enero de este año, en un encuentro de lo que es la incipiente Liga Profesional Palestina de Fútbol. En ese entonces el ejército israelí estaba arrojando gases fuera del estadio y obligó a que el árbitro detuviera el juego. En la cancha no pasaba nada, no había incidentes. El operativo, que era completamente ajeno al fútbol, terminó con la suspensión del partido porque el aire, obviamente por los gases lacrimógenos, se tornó completamente irrespirable. ¿De qué otra forma Israel dificulta el crecimiento del fútbol palestino? Bueno, otro modo que tienen estos ataques constantes israelíes para afectar, digamos, el fútbol palestino, consiste en impedir o demorar de manera constante los permisos requeridos por los futbolistas de Gaza o Cisjordania para viajar al exterior, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2011 fueron cancelados 3 partidos internacionales de la selección palestina con Zambia, Gambia y República Centroafricana por presiones de Israel. Por otro lado, en diciembre de 2012 no pudieron ingresar a Palestina varios futbolistas iraquíes. E incluso al vicepresidente de la Federación Palestina de Fútbol le impidieron salir de Gaza. Y lo mismo les pasó a integrantes del seleccionado nacional palestino cuando quisieron jugar un amistoso con Mauritania el 11 de agosto de 2010. Ahora, hay gente que la pasó mucho peor todavía. Es el caso de Mahmoud al-Zarzak,
una joven promesa del club Rafah de la Franja de Gaza, que estuvo 3 años preso cuando intentaba jugar para la selección palestina. La historia fue más o menos así. Al-Zarzak iba de Gaza hacia Cisjordania y fue detenido por el ejército de Israel. Lo encarcelaron y tuvo que hacer una huelga de hambre de 96 días para que su caso tuviera repercusión internacional. Israel le ofreció salir hacia Noruega para que desistiera de su ayuno, pero este futbolista se negó. Y finalmente fueron tantas las presiones que tuvieron que liberarlo. En su regreso a la franja, en julio de 2012, Al-Zarzak fue recibido como un héroe. La arbitrariedad de esta detención queda reflejada en el siguiente dato. Nunca hubo una acusación formal ni un juicio en contra del jugador palestino. E incluso hay más casos. En enero pasado, por ejemplo, Jawar Nasser Jawar y Adam Ab al-Ruf Aravilla, 2 jóvenes de 19 y 17 años, volvían de entrenarse en el estadio Faisal al-Husseini cuando fueron, escuchá esto, Pollo, fueron baleados en los pies y golpeados por un grupo de soldados israelíes que los acusaron de intentar poner una bomba a 2 futbolistas palestinos. Jawar recibió 10 balazos y Adam 1 en cada pie. Los 2 fueron trasladados desde un hospital de Ramallah al King Hussein Medical Center en Amán, Jordania, muy cercano, y ahí les dieron una triste noticia. Por las lesiones que tenían en las piernas, no podían volver a jugar al fútbol. ¿La ofensiva israelí es también a nivel económico? Sí, Masita, al igual que en las relaciones políticas que mantienen Israel y Palestina, también hay una agresión a nivel económico por parte de Israel. Las donaciones de la FIFA o de la UEFA que son enviadas a la Federación Palestina suelen ser constantemente requisadas y en la mayor parte de los casos nunca llegan a destino. Por otro lado, en un informe del año 2010, titulado Los impedimentos israelíes al cargamento palestino, redactado por el organismo que maneja el fútbol en los territorios palestinos ocupados, se declara que muchos de los productos remitidos por la empresa alemana Adidas en 2008 hacia Palestina desaparecieron en el aeropuerto de Tel Aviv, es decir, en Israel. Y bueno, cansados de semejante avanzada, los dirigentes palestinos denunciaron en junio de este año, y cito textual, que los efectos de las intenciones israelíes dirigidas a ahogar el fútbol palestino se perciben fuera de la frontera de Palestina. El gobierno israelí intenta disuadir a otras naciones extranjeras para que no envíen sus delegaciones deportivas a Palestina. Esto dicho por los propios dirigentes de la Franja de Gaza. Pero Manu, una consulta, ¿el fútbol palestino sigue creciendo pese a todo esto? Sí, es increíble, pero el fútbol palestino sigue creciendo como puede, obviamente, ¿no? En el ranking de selecciones que elabora la FIFA cada año, subió 71 puestos y está ubicado en el puesto 94. Después de esta buena clasificación, después de haber llegado a la Copa de Asia 2015. Se trata de la mejor ubicación histórica y es la selección que más evolucionó este año, la de Palestina. La verdad que tenemos que reconocerlo, esto es un verdadero milagro, ¿no? Entre tantos misiles, una infraestructura completamente destruida y jugadores hostigados constantemente por el solo hecho de ser palestinos. Evidentemente hace falta mucho más que el plomo para matar una pasión tan inmensa como el fútbol.